Bien, antes de empezar, estoy muy nervioso, la verdad. Es la primera vez que voy a hacer una prédica ante tanta gente y la verdad que estoy agradecido con Dios por darme esta oportunidad también, porque la verdad que siempre es algo que me ha gustado hacer, algo que siempre he querido hacer desde que estoy pequeño. De hecho, hubo una vez en el Ministerio de Niños que hice una prédica, pero no la sentí como prédica porque literalmente lo que hice fue me paré y pasé así toda la prédica, leyendo. Y no sentí como que haya sido la mejor experiencia, pero igual me gustó haber hecho eso. Bien, hoy voy a estar compartiendo sobre un tema que yo creo que más de alguna persona ha podido experimentar en la vida. Y este predica la llamé como en medio de la angustia, Dios está contigo. Hoy quiero contarles sobre cómo Dios nos puede ayudar o cómo Dios puede manifestarse en nuestra vida en esos momentos en donde uno se siente solo o en esos momentos donde uno necesita la ayuda de Dios. Es por eso que hoy les vengo a contar tres experiencias en mi vida en las que yo he podido ver que Dios ha estado conmigo y que he sentido la mano de Dios. Bien, empezamos con la primera. La primera fue la vez que me operaron del apéndice. Solo recuerdo el mes, solo sé que fue en febrero y recuerdo que fue al segundo día de clase, ya no iba al colegio, porque ya estaba en el hospital, me acuerdo. Entonces me acuerdo que fue una noche en la madrugada y recuerdo que era tanto el dolor que tenía que no podía ni mover de la cama. Estaba sin poder mover nada del todo en la cama, o con un dolor terrible, pero terrible que no podía ni mover, ni nada. Entonces luego fuimos al hospital, me hicieron las pruebas y todo eso. Pasé toda la noche despierto por los nervios, porque era la primera vez que iba algo así de grave al hospital. Y entonces luego en la mañana llega el doctor con los resultados y me dice, bien, tenemos dos opciones. O te vas a tu casa con pastillas y te recuperas o te operamos. Y en ese momento mi mente se fue en blanco, literal. Pasé de estar nervioso a mucho más nervioso. Así de mal estaba. Y entonces luego, en ese momento, simplemente no sabía ni qué pensar ni qué decir. Entonces simplemente volví a esperar a que llegara el doctor y en efecto me dijo, vamos a tener que operarlo. Y ahí se me fue el alma ahí. Quedé, como dice mi hermana, quedé en shock, quedé así, quieto quedé. Entonces luego llegó la hora de la operación. Ya en ese momento, si antes estaba nervioso, ahora mucho más. Entonces, mientras íbamos de camino a la sala donde me iban a operar, recuerdo que iba con mi familia y con el doctor, pero llegó un punto en el que me separan pues de mi familia, porque tenían que entrar solo, obviamente. Entonces, antes de que me operaran, me dejaron en un pasillo antes de entrar a la sala donde me iban a hacer todo. Y entonces, en ese pasillo, simplemente estaba yo acostado, alrededor no había nadie mío, literal, en silencio, acostado y sin nadie a mi alrededor. Y obviamente yo estaba nervioso, yo decía, necesito a alguien aquí a mi lado, porque estoy sudando, estoy de todo, es la primera vez que me van a operar. Pero en ese momento lo único que hice fue simplemente cerré los ojos, suspiré y lloré en ese momento, porque no tenía nadie a mi alrededor y me sentía completamente solo, nervioso y con miedo. Luego de orar, a la hora de abrir los ojos, luego de eso sentí una paz, sentí un alivio, sentí como que si todos los malos pensamientos que tenía habían desaparecido de un momento a otro. Porque antes de orar tenía unos pensamientos de que, ala, y si quedo en la mesa muerto, que si hacen algo mal, que si te ahí llego, que si me cortan mal un músculo y no me puedo mover. Yo imaginándome lo peor de lo peor. Entonces, luego de orar, como les dije, sentí una paz y un alivio. Luego entré y luego pues me anestesiaron y todo eso. Y luego a la hora de despertar, me dijeron que todo había salido bien, gracias a Dios. Y entonces, en ese momento, igual, cerré los ojos, suspiré y le di las gracias a Dios porque yo sabía que existía un riesgo en la operación.
Sabía que había un riesgo que se pudiera explotar el apéndice y podría ser un poco peor de lo que era. Entonces, a la hora de despertarme, le di gracias a Dios porque yo sabía que Él había puesto su mano en mí, porque yo sabía de que gracias a Él yo había salido mucho mejor de lo que tuve que haber salido. Y también mientras yo preparaba esta prédica con mi papá, que fue el que me ayudó, encontré estos versículos, los cuales puedo decir que a día de hoy me siento identificado, ya que los leo y digo, em, puedo ver que Dios sí hizo eso en mí. Y por ejemplo podemos leer el Salmo 9 del 9 al 10, que dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Luego encontré otro versículo, el cual dice, Salmos 18, del 18 al 19, que dice, me asaltaron en el día de quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Yo cuando leí estos versículos, dije, es verdad, todo lo que dice la Biblia es verdad, y yo me sentí identificado con este pasaje, con los dos que leí. Luego, la segunda experiencia. La segunda experiencia creo que fue la más divertida, por así decirlo. Bueno, no fue divertida, todas fueron dolorosas, la verdad. Pero la segunda experiencia fue cuando me lastimé la rodilla izquierda, pues exactamente. De hecho, esta fue la primera de las 4 veces que me lastimaba la rodilla, y todas de la misma manera, la verdad. Eh, Recuerdo que fue en el colegio jugando. En esos tiempos yo era una persona que yo era muy religiosa, por así decir, a jugar fútbol. No importa el sol que había, no importa cómo estuviera el sol, ni nada, ni el clima, ni nada, ahí estaba yo en la cancha jugando sin parar. Y recuerdo que a la hora de correr por un balón, corrí y pisé mal la rodilla. Y solo sentí que la rodilla se me fue para atrás, sentí que la rodilla la tenía recta y de repente se me fue para un lado y después se me acomodó otra vez. Y ahí otra vez mis malos pensamientos, me quedé inválido, no voy a volver a caminar, voy a quedar así en silla de ruedas, en muleta, así terrible. Luego, luego me van a traer mis padres y pues, me van al hospital otra vez. Y en ese momento, mientras íbamos en el carro hacia el hospital, mi mente ya iba, como les dije, yo pensando malas cosas sobre lo que me podía pasar. Y mi mente iba en blanco, iba muy nervioso, por así decir. Luego cuando llegamos al hospital, me tuvieron que hacer unas placas. Y que en esas placas entré solo, pues, porque me tenían que hacer las placas a mí, entonces solo a mí, pues, porque me fracturé la rodilla. Y entonces, igual, vi a mi alrededor y no vi a nadie, estaba solo ahí. Sin nadie que me pudiera ayudar, sin nadie que me agarrara la mano y pudiera decir todo está bien. ¿Y qué fue lo que hice? Lo mismo que la última vez. Cerré los ojos, suspiré y oré, porque yo sabía que el Señor estaba ahí conmigo, estaba a mi lado. Luego de pedirle al Señor de que me ayudara en todo este proceso, abrí los ojos, suspiré igual otra vez y sentí una paz y un alivio de igual manera que en la operación. Porque, como les dije, pasé de estar nervioso a estar tranquilo, porque yo sabía que el Señor me iba a ayudar en todo el proceso que yo iba a tener para la recuperación. Fueron durante 6 meses que pasé con un yeso en la rodilla. Y recuerdo que como para ese tiempo, cuando el doctor me dice, este joven no va a poder hacer ninguna actividad durante 6 meses, ahí por poco me pongo a llorar porque mi vida era jugar, jugar y jugar y jugar, así. Y obviamente iba al colegio, iba a estudiar, pues pero a veces había preferencia, la verdad. Em, Durante esos 6 meses estuve haciendo fisioterapia para recuperarme un poco más rápido. E igual, durante esos 6 meses sentí como el Señor me iba ayudando cada día que me levantaba. Yo sentía que el Señor estaba ahí a mi lado. Sentía que el Señor me ayudaba a recuperar mucho más rápido de lo que yo esperaba. De igual manera, mientras yo me preparaba, encontré unos versículos, los cuales me gustaron bastante y creo que se pueden adaptar un poco a la experiencia. Dice Salmos 13, del 5 al 6. Yo en tu misericordia he confiado en mi corazón, se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien.
Y Salmos 23 del 1 al 4. Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortaré mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. En ese segundo pasaje creo que me sentí un poco más identificado en la parte que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque no anduve literal en la muerte, pero con esto de la rodilla, yo, como les digo, sentí como el Señor día a día, sin todos los días, sentía que Él me ayudaba, yo lo sentía a mi lado, sentía la presencia de Dios en mi corazón, sentía como Él estaba ahí espiritualmente a mi lado. Luego, mi tercera experiencia, mi tercera experiencia es no es algo que suelo compartir mucho con muchas personas, pero dije, voy a compartirlo, pues, o sea, ni modo. Pero mi tercera experiencia es algo que yo creo que sí le ha pasado a bastante gente y llega a ser el problema de las inseguridades. Yo creo que la inseguridad es algo que por lo menos más de alguna persona habrá pasado en algún momento de su vida. Y hubo un tiempo, fue a principios de este año, hubo un tiempo en el que mi mente y mi corazón eran solo pensamientos negativos hacia mi persona. Era en plan, ¿para qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Cosas así. O sea, de lo peor que me podía imaginar era lo que me imaginaba todos los días. Esto fue durante bastante tiempo. Pero luego dije, esto no puede estar pasando. O sea, tengo que hacer stop hasta ahí, no más. Porque yo sabía que todos los pensamientos que yo tenía eran falsos, pues, porque sabemos de que el Señor, desde el momento que nos puso en el vientre de nuestra madre, el Señor ya sabe cuál es el propósito que tenemos para nuestras vidas. Desde el momento en que el Señor nos creó en el vientre, el Señor ya sabe qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida, cuál es el propósito de nuestra vida. Entonces, eso fue bastante, como les digo, bastante impactante, por así decir, porque normalmente cuando yo era pequeño, yo era una persona muy alegre, era que andaba corriendo por todos lados. Y a la hora de todos estos pensamientos, me llegué a sentir mal conmigo mismo. Pero como les dije, esto no podía estar pasándome, porque sé que esos pensamientos que yo tenía eran falsos. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo mismo que las otras veces, y lo mismo que voy a hacer durante cada problema que yo tenga. Cerré los ojos, suspiré y le oré a Dios. Porque en los 17 años que llevo viviendo, yo sé en cada momento, yo sé que el Señor está a mi lado. Yo sé que el Señor siempre va a estar ahí dispuesto a ayudarme en cualquier situación. No importa qué situación yo pase, yo sabía que el Señor iba a estar ahí escuchándome y ayudándome. Igual oré, suspiré y luego de esa oración, tampoco fue el instante que me sentí mejor, tampoco es que pasé triste, estar alegre así de un solo, sino que durante un tiempo, durante un mes casi, pasé orando todos los días, pasé pidiéndole al Señor que me ayudara con esto, porque yo sabía que esto me podía llegar a afectar incluso mucho más de lo que me estaba haciendo a mí. Y entonces, de igual manera que con los otros versículos, mientras me preparaba, encontré unos versículos y hubo uno que me llamó bastante la atención, el cual es Salmo 46:1, el que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo cuando leí este versículo, dije, este versículo es perfecto para esto. Yo sentí como que si me llegó, literalmente, me llegó al corazón este versículo, porque era casi similar a lo que yo sentía. Porque yo sabía, como les digo, yo sabía que el Señor estaba ahí, yo sabía que el Señor iba a estar en mis tribulaciones, yo sabía que el Señor me iba a ayudar en todo momento. Y también yo creo que el Señor, conforme a estas tres experiencias que yo he vivido, yo me he dado cuenta que el Señor, y esto se los puedo asegurar a todos ustedes, el Señor siempre, siempre va a estar con ustedes. El Señor nunca los va a dejar solos. No es como
no es como hay personas que a veces te dicen, puedo estar con vos para cualquier momento que desees. Y es mentira, a veces los brothers se van y te dejan los brothers. Pero sabemos que el Señor va a estar ahí en cada momento que uno vive. Literal, no importa la situación que uno pase, el Señor va a estar ahí. No importa cómo sos, el Señor va a estar ahí. Que si sos creyente, que si no sos creyente, el Señor siempre va a estar dispuesto a escucharte. El Señor siempre va a estar ahí para ayudarte. El Señor va a estar ahí para cualquier momento que uno esté. Y también hay un versículo que me acuerdo que lo leí con mi papá, que me recomendó bastante, y yo creo que fue otro que también me gustó, el cual dice Salmo 139 del 13 al 7. Dice, porque tú formaste mi entraña, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tu ojo y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Este versículo creo que el que más me gustó de todo, porque es lo que le decía, que desde el momento en que uno está en el vientre de su madre, el Señor ya tiene un propósito para esa persona. El Señor sabe qué es lo que va a hacer esa persona. El Señor va a estar ahí para esa persona. El Señor, como les digo, el Señor siempre va a estar en cualquier momento que uno puede necesitarlo. Y, uy, mira. Y la verdad, sigo muy nervioso, pero la verdad creo que durante estas 3 experiencias, creo que he llegado a sentir la mano de Dios en todas ellas. Porque como les digo, hay veces de que uno simplemente necesita la ayuda de alguien, pero hay veces que no hay ese alguien. Pero entonces, en las 3 situaciones que yo viví, yo puedo decir y puedo afirmar que el Señor estuvo ahí conmigo. Y es lo que les quiero yo decir a ustedes, hermanos. Si ustedes alguna vez tienen algún problema o alguna situación difícil que ustedes tienen, nunca duden, hermano, en poder orarle a Dios y poder pedírselo a Dios que los ayude en esa situación. Porque el Señor siempre va a estar para ayudarle, no importa la situación que uno pase. Y yo creo que eso sería todo. Bueno, antes de terminar, quiero pedir disculpas si hablé muy rápido, porque cuando estoy nervioso suelo hablar muy rápido, pero muy rápido. Y tal vez no, tal vez no siento que lo haya hecho como esperaba, pero creo que conforme el tiempo vaya pasando, creo que voy a poder ir mejorando conforme todo esto, porque como les dije, es la primera vez. Y sin duda alguna creo que me gustaría volver a hacerlo de algún futuro a otro y conforme el tiempo vaya pasando poder ir mejorando más y poder transmitir la palabra de Dios, que es lo que me ha gustado hacer desde pequeño. Gracias.